En esta cuarta edición de Café y Política, un espacio que, como dijimos, tiene que servirnos para poder reflexionar en conjunto, para intercambiar ideas, para encontrarnos una vez por mes entre nosotros y una vez por mes con un invitado que nos ayude a reflexionar sobre las políticas que el Movimiento Nacional y Popular lleva adelante, por las asignaturas pendientes, por las elecciones, por lo que tenemos que hacer, por lo que hicimos y por lo que falta. Así que quiero agradecer, además de la presencia de cada uno de ustedes, la presencia de los representantes consulares de los países del Mercosur que nos acompañan, que se han comunicado con nosotros a través de Daniel Zárate, nuestro representante en Migraciones, y que hoy comparten este espacio con nosotros. Gracias por venir a cada uno de ustedes, ya los saludé personalmente y les agradecemos su preocupación por los problemas comunes que tenemos en la región. Al resto, gracias a Pedro Romero, que nos acompaña en la mesa como director del Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario, un instituto que se creó al calor de las políticas de fortalecimiento del UNASUR y del Mercosur para vincular la política universitaria con la actividad de los países de la región. Pedro nos va a acompañar con una reflexión y fundamentalmente a nuestro compañero, amigo, militante, hoy ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que accedió voluntariamente a acompañarnos en las reflexiones de un tema que para nosotros es fundacional. Es la primera vez que vamos a votar los miembros que van a definir un marco parlamentario, pero político, ideológico, de lo que significa la política regional para Latinoamérica. Es un tema de trascendencia para nuestra generación por ser fundacional, pero fundamentalmente para las generaciones que vienen, que deben vivir un proceso de integración pluricultural que nos hará vivir mucho mejor en nuestra Latinoamérica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. El mecanismo ya lo conocen. Después de la charla hay preguntas, hay opiniones, con la libertad y el respeto que nos merecemos todos. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir el espíritu de esto y bueno, adelante, gracias. Bueno, en primer lugar le agradezco a Alvaro la invitación, lo felicito por la iniciativa y también lo felicito por el tema, por elegir este tema. Yo creo que es muy importante. En realidad haría una reflexión corta de 3 puntitos y después el stand-up final lo va a hacer Agustín, a quien me consagro. Yo creo que el primer punto a tomar de manera importante es el significado de la elección, ¿no? Me parece que yo creo personalmente que junto a la elección de la presidencia de la nación es la elección más importante que va a tener el país. Es mucho más importante que las elecciones de Rosario, de Santa Fe y demás. Honestamente, creo que hay que ponerlo en esa clave, si no nos vamos a equivocar. A mí me parece que hay que estar a la altura de circunstancias de saber qué es lo que vamos a elegir y por qué es tan importante. Hermano, de acá, yo dirigí 8 años en la Escuela de Relaciones Internacionales y el día que cerraban la lista me llamó un conocido invocando una pequeña agrupación política. Dice, y me preguntó si no había un profesor de la escuela, dice que quiera participar de la lista, dice para la sur, dice más o menos ya llenamos todos los lugares que ha quedado, dice no tenemos a quién poner. Digo, la verdad que primero que es un poquito tarde, segundo creo no conozco ningún profesor y la verdad que no sé, pero en realidad el llamado marcaba la importancia inversa que se le daba a esto, ¿no? Además, digamos, yo soy peronista y como decía Perón, si usted le da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Entonces, no soy amigo. Entonces yo creo que es importante esto. Me parece que hay que relevar la importancia de esto
Y yo creo que está entre las 5 selecciones más democráticas más importantes del mundo. El Parlamento indio, 580 millones de personas votaron en 2014, ¿no? El Parlamento Europeo, y creo que ahí nomás va a buscar esta elección del Mercosur en cuanto a su nivel de representatividad de parlamentos en el mundo. Esta es la dimensión, ¿no? Esta es la dimensión de lo que se va a elegir. Y yo creo que es importante estar a la altura de esta elección. Por eso me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque no es un problema superestructural. En la integración, en la unión regional le va a dar la vida a la gente. Es un error pensar que solo le va a la vida a la gente, y está bien que así sea en los problemas cotidianos del bache, de todo lo que ya vimos en la campaña electoral pasada. Le va la vida a la gente en esto. Creo que hay sobrados ejemplos en el mundo que es así. El mundo árabe es un ejemplo de esto, ¿no? La imposibilidad de generar un proceso de unión de toda una cultura hace que la política se convierta en impotencia. Entonces usted lo que ve es política impotente ahí, porque hay imposibilidad de generar una lógica de unidad. Y le va la vida a la gente, si no, pregúnteselo. Entonces yo creo que esto es importante. Tercer punto de esta importancia, yo creo que nosotros somos herederos, el espacio nacional popular, de una tradición en que al pueblo se le explica esto. Nosotros creemos, Perón le habla a los obreros en la plaza de Latinoamérica. Se habla de esto, se le habla a la gente, se le habla realmente de esto. No es que es una cuestión de pocos. Entonces, me parece que es importante estar a la altura de esta circunstancia en este punto. Es fundamental entender que en esta elección del Mercosur jugamos vida de nuestro pueblo, jugamos la cotidianeidad de nuestra gente, y creo que es importante hablar de esto. Me parece que de esta elección hay que hablar más, hay que tener más densidad, hay que decir qué significa. Creo que eso aún es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que hay un segundo tema bastante importante que quería tomar, y tiene que ver con cómo tomamos esto de la integración, cómo tomamos esto de la unión regional. Yo creo que si nosotros convertimos la unión regional y convertimos la unidad regional en un problema solo de mercado, nos va a pasar con la institucionalidad lo que le pasó a Europa. En el 79, cuando Europa elige su primera vez el Parlamento Europeo, vota el 70% de la población europea. En la última vez votó el 38%. Y porque hay 4 países que tienen elección obligatoria. Si usted lo saca, en realidad la representación de parlamentos europeos en la elección parlamentaria en Europa, en algunos países llega al 18% de participación, nula, ¿sí? Muy baja. Esto es un símbolo, porque es un símbolo de que usted que opta de construir el proceso regional de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y esto me parece que hay que destacarlo, ¿no? Yo creo que es una elección que es importante tener en cuenta. Fíjese que nosotros, si usted ve toma el Parlamento Europeo, la estructuración interna del Parlamento Europeo no es por países. Los bloques políticos del Parlamento no son de países, porque las estructuras políticas que sostiene el Parlamento Europeo son anteriores al Parlamento y eran transnacionales antes del Parlamento. Entonces usted tiene el bloque de la Unión Popular y el bloque de la Socialdemocracia que comportan el 60% del Parlamento. Es interesante tomarlo, habrá que ver cómo lo vamos a comportar nosotros, ¿no? Quizá Agustín, que ya conducido un bloque acá, pueda conducir un bloque regional, nacional, popular, transnacional. Habría que pensar en la transnacionalidad de nuestras políticas y de nuestras estructuras políticas. Este es un desafío. Nuestra estructura política de convertirla en transnacionales, no tenemos esa tradición, ni esa historia en América Latina, y es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en Europa la política del Parlamento Europeo se comporta como su economía. Entonces es cada vez menos importante y cada vez es más importante cómo se comporta el tema económico. Por eso digo que el segundo punto, muy importante que quería tomar, es que es importante que esta elección, que es la primera
democrática y la primera institución de la historia que nosotros vamos a elegir democráticamente a nivel regional se constituya y piense un modelo propio que es necesario seguir reflexionando de la integración regional. Si usted le pregunta a la mayoría de los académicos, a buena parte de los políticos, y algunos muy cercanos a nosotros dicen, ¿qué pasa con el Mercosur? La mayoría le dice, y está detenido, está medio parado. Ahora, ¿por qué dicen que está detenido, está medio parado? En realidad lo que hay es un análisis, generalmente es un análisis que está basado en el proceso de integración europeo. Entonces ustedes le analizan cómo anda la zona de libre comercio, cómo anda el mercado común, cómo son las trabas y demás, cosa que es cierto, es un paradigma analítico tradicional de la integración, porque es el que hay, es el de Europa. Entonces, es un paradigma que está basado fundamentalmente en la circulación de las cosas. Los europeos, en realidad, inician su proceso de integración fundante sobre la política. Hay un conjunto de líderes políticos y se va a poner en común aquello que no ha hecho daño. El carbón y el acero son las armas. Listo, pongámoslo en común. Y después de eso, en realidad viene el plan Marshall, le pone mucha plata a los americanos, explotan sus industrias y entonces, ¿qué es lo que les sobra? Las cosas les sobran. Entonces se diseñan un modelo donde ponen a circular aquello que era el excedente, es decir, las mercancías. La gente en Europa circuló detrás de las cosas. Si nosotros analizamos América Latina, nosotros es al revés. Nuestros ejes estructurantes de poder están en poder circular los intangibles, en poder circular las personas. Y detrás de las personas que circulan las cosas, ¿cuál es el problema? Si es que tenemos algún problema porque nos afectan las coyunturas económicas. Entonces, no siempre el paradigma europeo de que las personas siguen a las cosas, en realidad es determinante. Por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces yo creo que tengo una gran fortaleza en hacer circular intangibles, en hacer circular a las personas, en invertir esta lógica europea, si se quiere, en el paradigma político de la integración. Y el tercer punto va vinculado con esto, que nosotros tenemos que, mientras se van resolviendo y vamos, que es la parte más compleja de la integración, nosotros podemos acelerar la lógica de la integración desde otros paradigmas, ¿no? Yo creo que acelerar la lógica de otros paradigmas a nosotros nos va a permitir, el primer esquema que es de constituir nuestra propia institucionalidad regional. La propia institucionalidad regional nos puede acelerar este proceso. Voy a poner ejemplos para ser muy sencillo y cerrar. Este año se anotaron en la Universidad de Argentina 43.000 estudiantes extranjeros, latinoamericanos. Estudian gratis en Argentina 43.000 latinoamericanos. Todavía no estuvimos a la altura de generar una política para 43.000 jóvenes latinoamericanos que vinieron a estudiar aquí. No fuimos lo suficientemente inteligentes todavía como lo fue en Chicago para enseñar a nuestra juventud lo que tenían que hacer con nuestra economía o como lo fue Harvard en su momento. Pero hay 40.000 tipos acá. ¿Sí? 40.000 personas que en realidad van a vivir años en Argentina. Que en realidad van a casarse, van a construir parejas. Nosotros tenemos la densidad, porque la integración se hace de estas cosas, tenemos la densidad de matrimonios binacionales más bajas de una región. Los europeos hace unos meses trataron en el acuerdo alemán-francés sobre qué van a hacer con los matrimonios binacionales, porque en realidad es un problema. Es más, quiere que le diga qué importancia tiene que circulen las cosas. En realidad los alemanes, junto con los franceses, que siempre estuvieron en contra que se integren los turcos, ahora los alemanes tienen un problema, porque de 1.200.000 matrimonios que tuvieron el año pasado, la gran mayoría de las alemanes se eligen turcos. Esto gracias a ONU, o a ser aquí. No sé, pero le gusta el turco. Entonces ahora tienen un montón de matrimonios y la ciudad es un problema, ¿no? O sea, esto es también integración. No, la diplomacia la cobija, decía Mujica en algún momento, el compañero Mujica, en Uruguay, ¿no? Es decir, me parece que es importante esto. Es importante crear espacios comunes. Cuando esto sucede, se generan fenómenos políticos increíbles, no siempre conocidos. Yo fui testigo de uno de ellos. Si usted dice el comportamiento chileno en la guerra de Malvinas, horrible, base para los ingleses, todo lo demás. Yo soy comodorense. La manifestación política más grande de la historia de la Patagonia le hizo el centro de residentes chilenos en Comodoro Rivadavia a favor de Argentina. Porque los tipos vivían ahí. Entonces, o sea,
Esto es una lógica de integración distinta sobre hay que trabajar, hay que fomentar, hay que armar espacios de comunicación audiovisual común, hay que poner a circular personas y conocimiento. Circulan tres cosas, las personas y los conocimientos. Nosotros en personas, conocimientos, creatividades, cultura, tenemos mucho. Si tenemos trabada la economía hay que trabajar sobre esos temas porque la integración no es el paradigma de Europa, porque ya fracasó. Si no, pregúntenle a los griegos. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre las innovaciones científicas tecnológicas. Cuento uno y con esto me retiro. Estamos desde la UNR, estamos poniéndole dentadura postiza a 2.500 vacas colombianas. Pretendemos que se sonrían, pero además pretendemos que en algunos años más nos den más leche, pues es una experiencia que la probamos acá, y si le ponemos dentadura postiza tenemos 5 años más de producción lechera. Entonces, en realidad los colombianos que recuperan tierras, por ejemplo, de la FARC, necesitan producción ganadera. Vamos a ponerle dentadura a la vaca colombiana. Lo hicieron un grupo de profesores acá, y generamos desarrollo a países hermanos. Entonces me parece que hay que poner a circular el conocimiento, porque lo que circula en el mundo es esto. Y hay que poner a circular las personas, la mayor cantidad posible. Hay que poner a circular la cultura, pero no solo arte, sino realmente la densidad del encuentro de las personas. Y junto con eso sí, crear la infraestructura, porque la infraestructura no tiene regreso en la integración. Cuando usted crea caminos, une lugares y demás, en realidad eso permanece. En la historia nosotros tenemos todavía una infraestructura similar a la época colonial. Me parece que esto es un cambio estructural. El plan de infraestructura es brillante que se aprobó. Ahora, hay que trabajarlo en la estructura. Me parece que la elección del Parlasur, por esto, podría decir mil cosas más, es central, es importante, no va la vida en esto. Es la elección más importante junto con la del presidente. Es tan importante como la del presidente. Y hay que hablar en todos lados. Hay que hablarle a la gente de la integración. Hay que hablarle a la gente de América Latina. Hay que volver a recuperar esto, que la presidenta lo hace en todos los discursos, que lo han hecho todos aquellos que fundaron este movimiento nacional. Hay que hablar de esto porque esto es el eje central de las políticas. Si no, como decía Perón, usted se puede caer al precio de la zanahoria. Gracias. Felicitaciones al Vado por esta iniciativa. La verdad que cuando me la contaba me parece una iniciativa necesaria de tener espacios de debate y reflexión. Así que realmente me parece que es más que interesante. Yo dividí la charla en 3 o 4 ítems que me parece que son los más sencillos como para transmitirles. Primero, desmontar la tapa de las onceras, digamos, ¿no? De todo lo que se ha escrito alrededor de la elección sobre los parlamentarios del Mercosur, y sobre todo con lo que ha sucedido después de que los medios de comunicación opositores empezaron a criticar la elección, ¿no? El Parlamento del Mercosur existe, se creó por decisión de los presidentes en el año 2005. El objetivo era tener una pata parlamentaria, el objetivo era que los bloques opositores en cada uno de los países también pudiesen participar y quedasen comprometidos con el proceso de integración, si no la integración quedaba solamente a niveles de los poderes ejecutivos. Se eligió en un primer momento un número equitativo de representantes, igualitario de representantes, 18 creo que eran en una primera instancia, después se modificó, de los 4 países que integraban en ese momento el Parlamento, y se decidió que fuesen diputados o senadores, y que sean los propios diputados, las propias cámaras de diputados y de senadores los que sean representantes al Parlamento del Mercosur. Una de las tareas que se dio ese grupo de diputados y senadores fue pasar de ese mecanismo de elección indirecta a un mecanismo de elección directa, y también definir la cuestión de la proporcionalidad. En
mecanismo de elección directa se resolvió fácilmente y se dejó en libertad para que, salvo con la condición del voto popular, cada uno de los países lo implementase como quisiese. Fue más complicado aplicar los porcentajes de proporcionalidad, porque ciertamente si aplicábamos una proporcionalidad directa a la cantidad de habitantes, Brasil quedaba con mayoría absoluta en cualquier circunstancia. Entonces se construyó un mecanismo de proporcionalidad atenuada, por lo cual Argentina quedó como el segundo país con mayor cantidad de representantes, con 43 representantes, y Brasil en ningún momento puede tener por sí mismo la mitad más uno del Parlamento. Es decir, que los que vamos a ser electos en esta elección, vamos a ir a un cuerpo que ya existe, que ya está funcionando, es más, que ya tiene representantes que han sido elegidos de forma directa por sus países, en el caso de los paraguayos, y que nos vamos a integrar a ese mecanismo de funcionamiento. La fecha del 2019 no tiene que ver con la fecha de inicio del Parlamento, sino con la fecha de finalización de este periodo de transición. Hasta el 31 de diciembre del 2019, todos los países integrantes del Mercosur tienen que tener adecuada su representación a una representación elegida en forma directa por sus ciudadanos, por el pueblo de cada uno de los países. Es decir, que a partir del 10 de diciembre nosotros vamos a tener una situación que va a ser 3 países que van a tener elegidos sus representantes por el voto popular: Argentina, Paraguay y Bolivia, que en el último reunión de presidentes del Mercosur ingresó como miembro pleno y que ya tiene elegidos sus parlamentarios por voto directo, y 3 países que van a tener elegidos todavía sus parlamentarios por voto indirecto, que lo tendrán que resolver de acá a final de 2019, y yo creo que sustancialmente creo que Brasil, creo que la elección es el año que viene, que se van a elegir los representantes en forma directa. Por lo tanto, también esa es otra falacia, que no es que los que se eligen ahora van a asumir en el 2019, sino que asumen el 10 de diciembre del 2015 y reemplazan a los actuales diputados y senadores que son representantes del Parlamento. Lo otro que vale la pena, digamos, ¿no?, como soncera, es los diputados y los senadores que votaron esta ley le impusieron a los representantes del Parlasur una especie de dedicación exclusiva, porque hay incompatibilidad con todo. Digamos, no puede ocupar ninguna otra función que no sea la de parlamentario del Mercosur. No puede ser ni diputado, ni senador, ni ministro, ni concejal, ni ningún escenario de esas características, habida cuenta que también uno de los problemas que existía con este método de representación indirecta era que los diputados y los senadores eran parlamentarios al Mercosur part-time, porque era como estar en una comisión más dentro del funcionamiento de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y el otro problema más importante era que este mecanismo de elección indirecta hacía que muchísimas veces alguno de los países se quedase sin representación. ¿Por qué? Porque la elección era producto de una negociación. Había que acordar con los bloques opositores cuántos diputados se quedaban ellos y cuántos diputados nos quedábamos nosotros, y después entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores cómo era la representación, y así en muchísimas oportunidades el Parlasur se quedó sin la representación transitoria de alguno de los países. Y eso afectaba en forma directa con su funcionamiento, porque el reglamento del Parlasur indica que si un país no tiene como mínimo un representante en la sesión, esa sesión no tiene quórum establecido, digamos, ¿no? El quórum es, además de la mitad más uno, es como mínimo que cada uno de los países tenga un representante
en esa sesión. Por lo tanto, al a veces no haber acuerdo y no haber designado los parlamentarios al Mercosur, hacía que se frenase el funcionamiento. Yo creo que dicho esto, que son las cuestiones formales más importantes, los dos hechos más trascendentes del proceso de integración en este año han sido la incorporación plena de Bolivia como miembro del Mercosur y la elección de los parlamentarios argentinos por el voto directo, ¿no? Porque expresa un compromiso de alguna manera de los países, en este caso de la Argentina, con el proceso de integración. Han aparecido los ataques al Parlasur. Yo creo que hay que ser claros con eso. Los que atacan el Parlasur es una forma de atacar la integración, no están conformes con este sentido de la integración que ha llevado adelante la Argentina durante estos últimos años. Este año, el 5 de noviembre, se cumplen 10 años del no al ALCA, que ese no al ALCA disparó el proceso de integración más importante de la Argentina, o los años de integración más intensos de la Argentina durante los últimos 30, 40 años. El Mercosur, como instancia de integración, es la más importante de toda América del Sur, sin dejar de desconocer la importancia que también tiene el proceso que se está llevando adelante, en UNASUR. Yo creo que el intento de descalificación del Parlasur es un intento de descalificación que tiene que ver con esto que acabo de decir, con una postura crítica hacia el mecanismo de integración. Hay que recordar que Aécio, cuando fue candidato en Brasil, dijo claramente: conmigo se termina el Mercosur, como posición política. Esto que se decía recién de los bloques políticos, es una tarea construir el bloque progresista, porque en realidad las últimas representaciones de Brasil, el PT era minoritario y el PMDB, que es el socio del PT en la arquitectura del gobierno, bueno, hasta estos días, digamos, ¿no? Por ahora siempre se suma a las posiciones de los bloques, de los partidos de los bloques de derecha. De los representantes paraguayos hay un solo representante que es del bloque progresista, el resto están dentro del bloque más conservador. Así que el bloque progresista, que tiene una mesa y que está incluida, estamos nosotros, está el PT, está el Frente Amplio, está este diputado, este parlamentario paraguayo, y están los venezolanos. Bueno, es un bloque a construir claramente porque el peso, los colorados y los blancos uruguayos están siempre en el sentido contrario, y ya expliqué lo que sucedía con los partidarios en Brasil, la minoría que representa el PT, ¿no? Bueno, algunos compañeros que participan me decían que ese parlamentario uruguayo que habló en el programa de La Nata es uno de los parlamentarios que está más dedicado al Parlasur, pero que más trabas pone a su funcionamiento, digamos, es como que está permanentemente allí para dinamitar. También vale la pena decir que, si bien nosotros casi inmediatamente, cuando uno habla del proceso de integración en Argentina, de América del Sur, toma como referencia el proceso de integración de la Unión Europea, hay que decir que hasta ahora nuestro proceso de integración no prevé organismos supranacionales. Los europeos tienen el Banco Central Europeo, que condiciona la política monetaria de cada uno de los países miembros. Tenemos el caso de Grecia, y el Parlamento Europeo, después de varios años de funcionamiento,
en determinadas situaciones, con determinadas mayorías especiales y en determinados temas puede construir leyes que son de carácter obligatorio o de cumplimiento obligatorio para los países mismos. No es el caso del Parlasur, que cada una de las decisiones que se toman, si significan modificaciones de estructuras jurídicas hacia el interior de cada uno de los países, necesitan de la ratificación parlamentaria en cada uno de los países. Decirlo claramente, si nosotros avanzamos en el Parlasur sobre un mecanismo de libre circulación de personas entre todos los países integrantes del Parlasur, el consenso que se logre allí o la votación que se logre allí será una votación de muchísimo peso político, pero para que eso entre en vigencia tendrá que estar aprobado por los congresos de cada uno de los países, y si hay uno de los países que no lo aprueba, no tiene la totalidad de funcionamiento. Buscamos un mecanismo de integración, que es un mecanismo de integración en donde, como pueden ver, la situación de la búsqueda del consenso aparece agravada en cada una de las decisiones que se tomaron. Digo, por ejemplo, cuando sucedió el ingreso de Venezuela al Mercosur, el ingreso de Venezuela al Mercosur tenía el acuerdo de la Argentina y el Congreso argentino, de Uruguay y el Congreso uruguayo, de Brasil y el Congreso brasilero, y faltaba el acuerdo de Paraguay. Como en el momento de la destitución de Lugo también hubo un momento en donde no funcionaba o quedó en receso o quedó intervenido el Senado paraguayo, se buscó ese momento para aceptar la incorporación de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. Entonces, un país, un Congreso puede limitar claramente las decisiones de esta característica. Bueno, cuando se busca, cuando se toman este tipo de decisiones, obviamente, o este tipo de mecanismos, obviamente que también es una enorme, para decirlo de alguna manera, tranquilidad para aquellos países con menos poder, pero también esos países que quizás con menos dimensiones económicas y demás, tienen una situación de muchísimo poder a la hora de generar condiciones de consenso, porque en el caso de Paraguay, que estaba de acuerdo el Poder Ejecutivo, solamente faltaba el acuerdo del Senado, frenaba la integración de un nuevo país al Mercosur, digamos, ¿no? Entonces esto también sucede, y este es el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Me parece que más allá de estas onceras, que vale la pena explicarlas, porque los periodistas saben muchísimas veces de qué se trata, digamos, ¿no? Y los clichés entran rápidamente en la cabeza de algunos. Me parece que el enfoque que nosotros tenemos que llevar adelante y que nosotros tenemos que potenciar es tratar de instalar el debate en integración latinoamericana sí o integración latinoamericana no, ¿no? Y esto es el punto en donde nosotros tenemos que poner claramente la discusión y poner claramente el debate, porque me parece que eso es lo que subrepticiamente está metido en el debate. La expresión de las expresiones de derecha en general en América, bueno, la mirada que tienen es una mirada distinta del proceso de integración. Tienen en general una tendencia a una relación muchísimo más directa con los Estados Unidos. De hecho, aquí Macri, cuando en algún momento habló de política internacional, habló de la apertura hacia la Alianza del Pacífico, digamos, ¿no?, que tiene que ver con este tipo de circunstancias, y me parece que nosotros nos tenemos que parar en el otro lugar. Me da la idea que
que hay que asumir nosotros como espacio político, y más nosotros desde el peronismo, que Perón hablaba de esto ya en su primer gobierno, digamos, ¿no? El ABC de Perón lo planteó en la alianza entre Argentina, Brasil y Chile entre el 53 y el 54, ¿no? Con Getúlio Vargas en Brasil y el general Ibáñez en Chile, y ya en ese momento hablaba de lo que significaba el continente como rico en recursos naturales, pero que nosotros tenemos que plantear el debate político, el debate electoral, claramente en esos términos, y asumir, creo que claramente es así, que no hay posibilidad, no cuesta concebir a la Argentina si no tenemos una dimensión regional, ¿no? Si no incorporamos las dimensiones regionales a la hora de asumir las decisiones. Y hay datos que son realmente elocuentes, o elocuentes o que vale la pena significarlos. Cuando uno analiza, por ejemplo, las relaciones de comercialización entre los países hermanos, llamo los países hermanos, los países de Latinoamérica, con una visión más de UNASUR que de Mercosur, la relación entre nosotros es una relación en donde tienen mayor peso los bienes manufacturados que la materia prima. Cuando uno analiza la relación de comercialización de cualquier país de América Latina o de América del Sur con países por fuera del bloque regional, tiene más peso la comercialización de materia prima. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos, en el marco de un mercado interno ampliado, por decirlo de alguna manera, es un mercado interno que puede potenciarse y que puede permitir el desarrollo de fuentes y de procesos industriales fuertes en cada uno de los países. Nosotros específicamente, nuestros bienes manufacturados los vendemos principalmente a Brasil y a Chile. Son los dos principales compradores de nuestros bienes. Y las materias primas, obviamente, que van fuera del continente, digamos. Y esto hace poner la mirada en un punto de que somos un continente, que si bien solamente somos el 6% de la población mundial, podemos constituir en su conjunto un mercado de consumo lo suficientemente fuerte como para sostener desarrollos industriales en cada uno de los países que generen valor agregado, que generen trabajo en cada uno de nuestros países. Creo que es indispensable incorporar en todo esto una mirada sobre lo que significan los recursos naturales, que Perón también ya en el 54, cuando hablaba del ABC, ya hablaba de que Sudamérica era un continente rico en recursos naturales y que era lo más rico que teníamos, digamos, ¿no? Nuestra mayor riqueza estaba en nuestros recursos naturales, pero si uno le pone número para tomar dimensión de lo que se trata, del 100% del agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua apta para consumo humano. De ese 3%, el 29% está en América del Sur. Y ese 29% es renovable, un 20% anualmente, por lo que significa nuestro régimen de lluvia. Y nuestro régimen de lluvia tiene que ver con la presencia de la Amazonia en todo lo que significa América del Sur. Producimos, según el año, entre el 25 y el 30% de los hidrocarburos que consume el mundo, pero en general nosotros consumimos el 11% de los hidrocarburos. Tenemos reserva de minerales estratégicos, como en el caso del litio, que estamos alrededor del 95% entre Argentina, Bolivia y Chile. Y la tendencia natural, la tendencia mundial es que el litio sea el mineral más utilizado para todo el sistema de baterías, desde la batería de los celulares hasta la batería de los aviones. Tenemos el 25-26% de la superficie cultivable del mundo.
y somos el 12% de la superficie de tierra del mundo, y además somos solamente el 6% de la población mundial. Entonces, toda América del Sur es un escenario de abundancia de recursos naturales y baja población, y el mundo es un mundo que demanda recursos naturales y tiene superpoblación. Entonces, en realidad, pues, si uno quiere tener una mirada estratégica, allí podría tener un punto de tensión en el futuro. Y entonces, la realidad es que estamos con los recursos naturales como estábamos en la década del 50. El desafío es que estos recursos naturales nosotros los podamos preservar, y en el caso correctamente, y en el caso de producir, de extraer, lo podamos extraer responsablemente, y la extracción responsable es con la incorporación de valor agregado in situ y no con políticas extractivas. Si no, nos convertiremos siempre en, como decía Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina, digamos, ¿no? Que América del Sur era un continente que cuanto más riqueza había debajo de la tierra, más pobreza habría sobre la tierra, ¿no? Y esto muestra la desigualdad que tiene nuestro continente. También yo creo que ahí hay que marcar una diferenciación, digamos, ¿no?, entre lo que son commodities y recursos naturales, digamos, ¿no? Porque los commodities es un término comercial, el recurso natural es otra idea. Cuando nosotros nacionalizamos YPF o recuperamos YPF, lo que buscamos fue también poner otra dimensión, dejar de que el petróleo argentino sea tratado como un commodity, sino que sea como el recurso necesario para que la Argentina tenga energía barata en los próximos años para poder desarrollarse económicamente. Yo estos 2 años que he estado en el Ministerio de Defensa, he participado bastante en lo que es el Consejo de Defensa Suramericano, que es la reunión de ministros de defensa de todos los países integrantes de la UNASUR. Y la verdad que la única posibilidad de tener una dimensión o una política de defensa razonable es incorporando la dimensión regional, digamos, ¿no? Porque si no, nosotros estamos lejísimos de cualquier intento. El mundo es cierto que ya no es tan unipolar como era inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín. Han aparecido los BRICS, que sobre todo desde el punto de vista económico generan una alternativa distinta. No digo que son otro polo, pero que sí que atenúan la unipolaridad de Estados Unidos y Europa en materia económica. Sobre todo coayudado a que la Unión Europea tiene una crisis económica de no crecimiento desde el año 2008-2009, que se está llevando puesto el mayor logro de la Europa de la posguerra, que es el Estado de Bienestar Europeo. Pero eso no sucede desde el punto de vista militar. Estados Unidos es el 50% del gasto o de la inversión militar del mundo. Estados Unidos solo, digamos. Entonces, la única posibilidad que nosotros podamos imaginar una política de defensa que no tiene hipótesis de conflicto, porque además nuestras hipótesis tradicionales de conflicto no eran contra los imperialismos en Argentina, sino que eran contra Brasil y contra Chile, digamos, no nuestras hipótesis tradicionales de conflicto, y que sí plantea una política cooperativa y una política de construcción de confianza y de cooperación entre los países de la región, es justamente esa, es imaginarse que entre la totalidad de los países de la región poder tener una fuerza militar que ante los ojos de cualquiera o de un tercero fuera del continente sea una fuerza militar con una capacidad disuasoria, ¿no? Con una capacidad disuasoria no significa tener un equilibrio militar en términos de desarrollo militar, sino que significa que el otro, cuando haga las cuentas, significa va a ser muy costoso, nada más que eso, digamos, ¿no? Pero ciertamente me parece que eso mismo surge para lo que significa, para todo lo que son las distintas dimensiones de las políticas en materia
en materia, en cualquier tipo, digamos, ¿no? Y la verdad que nosotros, cuando en el 2005 Néstor y Lula y Chávez dicen no al ALCA, UNASUR no existía, y después Brasil impulsa fuertemente el UNASUR, y después Venezuela con Chávez impulsan fuertemente la CELAC para incorporar a todos los países centroamericanos y todos los países del Caribe. Nosotros hoy del Río Bravo para abajo tenemos apoyo unánime en la causa Malvinas, incluyendo algunos de los países centroamericanos que eran, como Jamaica, integrantes del Conmebol en algún momento, que votan hoy junto con la posición argentina. Me parece que este es el sentido del Parlamento, o el sentido de la integración, o el sentido parlamentario el sentido parlamentario de la integración. Resulta extraño, digamos, ¿no?, que los principales opositores de la elección del Parlasur son desde los bloques opositores, ¿no?, que todo indica que van a seguir siendo opositores, y que es la única forma de participar del proceso de integración, y en algunos casos resulta casi ridículo, ¿no?, porque hay algunos candidatos al Parlasur que dicen se hacen campaña diciendo que van a ser candidatos a algo que no sirve para nada, digamos, ¿no? Yo no sé cómo hacer para que te voten, digamos, ¿no? Voy a hacer campaña para integrar un organismo que no sirve absolutamente para nada desde el punto de vista de la integración. Es cierto también, y hay que decirlo, que no es lo mismo el proceso de integración en momentos de expansión económica que en momentos de restricción económica. En momentos de restricción económica las tensiones aparecen más fuertemente, ocupan mayor espacio. En momentos de expansión económica las situaciones se sobrellevan mejor. Bueno, acá también aparecerá el rol de los líderes políticos para sostener y seguir avanzando en un proceso de integración en un momento de restricción económica, digamos. No, los procesos de integración, y al menos el nuestro así lo demuestra, no son lineales, no son de avance siempre con la misma intensidad y con la misma velocidad. A veces se avanza más fuerte. Se indica que cuando un proceso de integración va generando instituciones, va generando burocracia, ese proceso de integración se fortalece, porque esas instituciones y esa burocracia quedan en forma permanente. El paso de haber elegido el tomar la decisión de hacer el Parlasur fue en este sentido, y el segundo paso de que la elección de sus miembros sea en forma directa por cada uno de los pueblos integrantes del Parlasur va en el sentido. Vamos a tener un parlamento legitimado, con autoridad, con dedicación exclusiva de cada uno de sus integrantes, y seguramente va a tener un rol importantísimo para jugar. No hay que tampoco subestimar lo que se conoce como diplomacia parlamentaria, ¿no? Recientemente, si bien es un miembro observador del Parlasur, no miembro pleno porque está recién haciendo los primeros inicios de Ecuador, la mesa directiva del Parlasur, la actual, estuvo en Quito expresando su apoyo al presidente Correa y su crítica a cualquier intento de desestabilización que había en estos días por Ecuador, y me parece que ese es un hecho importante y un rol importante para seguir llevando adelante. Y obviamente que hay en todo este proceso de integración, hay un país que cumple un rol relevante, que es Brasil, que además, cuando hablábamos de los BRICS, cumple el doble rol, digamos, ¿no?, de ser integrante de los BRICS e integrantes del Mercosur e integrantes de la UNASUR, y que eso tiene muchísima relevancia. Por eso, la verdad que todo lo que sucede en Brasil y lo que está sucediendo en estas horas hay que mirarlo con muchísima atención,
por todo lo que es. En cada uno de los países las fuerzas críticas al Mercosur son desde los espacios políticos o de los principales medios de comunicación, que son en general opositores en cada uno de los países a los gobiernos nacionales y populares, los gobiernos progresistas de la región, son fuertemente críticos y plantean claramente esta tensión de relaciones más directas con los Estados Unidos. Bueno, lo hemos visto muchísimo, no en este gobierno con Mujica de Uruguay, pero lo hemos visto en el anterior periodo de Tabaré, que todos los días nos levantábamos, cada mes, cada 2 o 3 meses nos levantábamos con la posibilidad de un tratado de libre comercio, que la verdad es que en todos los países, inclusive en Colombia, que tiene el tratado de libre comercio con Estados Unidos, le está generando unas distorsiones en su política, en su economía enorme, digamos. Y digo Colombia porque Colombia tiene, saben ustedes, el Plan Colombia, que es una ayuda directa, millonaria en dólares, del gobierno de los Estados Unidos con toda la cuestión esta de la FARC. A pesar de eso, el Tratado de Libre Comercio no solamente no ha generado ningún progreso, sino que ha aumentado las desigualdades y que ha frenado los procesos productivos que cada uno de los países tenía. Yo creo que el gran desafío de la Argentina y de la región en los próximos años es tratar de constituirnos en países industriales. Tenemos un mercado común fuerte, capaz de consumir lo que cada uno de nosotros, lo que cada uno de los países produce, y allí tiene que ser el camino, independizarse un poco con todo esto de lo que significa con ser exclusivamente proveedores de materias primas y proveedores con una mirada exclusivamente extractiva de esa materia prima. El Mercosur el proceso de integración está indisolublemente ligado a nuestro espacio político desde ese momento del no al ALCA, desde Néstor Kirchner como primer secretario general de la UNASUR, así que este es un paso más detrás de este camino. Yo lo escuchaba a Pedro recién hablar con énfasis de la importancia que tiene. Yo la caracterizo de la misma manera desde el punto de vista político. Cuesta transmitírselo al conjunto de la sociedad, pero bueno, esa es una tarea y una tarea de docencia que hay que llevar adelante y tratar de sobreponerse a las cuestiones más secundarias y a las cuestiones más puntuales que a veces aparecen y que, como en todos los procesos de integración, se llevan adelante. Nosotros hicimos dos reuniones, una reunión en Buenos Aires y otra en Mendoza. Trabajamos o tratamos de empezar a trabajar en agenda. La idea es que los miembros del Frente por la Victoria funcionemos como bloque, que fortalezcamos el bloque progresista en el Parlamento de Parlasur, que construyamos una agenda también con la sociedad civil para potenciar todo lo que significa la tarea que se pueda llevar adelante, y desde allí darle un nivel de visibilidad a todo lo que significa el hecho de ser parlamentario del Mercosur, que creo que es una tarea que va a significar fundamentalmente un esfuerzo, porque hay que sacarla muchas veces de la cuestión de la cotidianidad, porque a veces no resulta tan fácil bajarlo en forma concreta a lo que significa la economía real o la realidad de cada uno de los países, y porque además, genera, siempre hay tensiones y siempre hay miradas distintas, digamos, ¿no? Los procesos son difíciles, digamos, ¿no? No es lo mismo la mirada, por eso creo que está muy bien
el método de elección que tenemos, ¿no? Una lista completa combinada con representantes de cada una de las provincias, porque no es la misma la mirada del compañero que es candidato en la provincia de Buenos Aires que el compañero que es candidato de Salta, en Jujuy, o en Misiones, digamos, ¿no? Son las miradas de las provincias fronterizas, son miradas distintas de las miradas de las provincias centrales, digamos, ¿no? Cuando uno habla de plantear el tema de la libre circulación de las personas, una cosa es para nosotros acá y otra cosa es para las provincias que son fronterizas y que están en el límite con cada uno de los países, porque las situaciones son distintas, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí también va a ser muy rico todo el proceso, digamos, ¿no? Y una cosa también es, como el otro día estaban los representantes de las provincias cuyanas, que su límite es con un país que no está dentro del proceso de integración, entonces también ahí la mirada resulta claramente distintiva. Yo creo que la decisión de Argentina va a acelerar el proceso del resto de los países y que antes del 2019 vamos a tener a todos los países elegidos por el voto popular, los parlamentarios del Mercosur, y cuando tengamos esa cuestión de la elección por legitimado de los representantes, seguramente el Parlasur va a tener más visibilidad, va a tener más volumen y va a tener una posibilidad de actuación de mayor relevancia, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido tenemos que trabajar y en ese sentido tenemos que tener las expectativas de un proceso de integración con la convicción de que, como decía Pedro, digamos, ¿no? La verdad que no hay dimensión para la Argentina si no es en el marco de la dimensión regional, no hay futuro para la Argentina si no es en el marco de la dimensión regional, y en ese sentido toda nuestra política exterior está centralizada fundamentalmente desde ese lugar. La Argentina tiene una política exterior que se concibe a partir de su mirada regional y del fortalecimiento de esas relaciones, y a partir de allí se despliega el resto de la política exterior de la nación. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Complementarias con la particularidad de cada uno, el enfoque que cada uno le quiso dar. Creo que es importante que cada uno de nosotros también se transforme en un difusor de estas ideas, porque esta tarea pedagógica, si no la asumimos cada uno de nosotros como parte de nuestra tarea militante, es una tarea que queda en lo erudito, sabemos un poquito más. El compromiso nuestro es contarle al otro de qué hablamos y como siempre, intentar persuadirlo. Yo creo que estos encuentros adquieren ese valor, y ese valor tiene que ver mucho con la tarea militante que cada uno de nosotros reivindicamos, con el matiz particular que cada uno le quiere dar. Así que bueno, como es la mecánica de acá, habilitamos las preguntas, las opiniones que cada uno quiera dar. Saben que tenemos un horario de partida que suele ser sobre las 9:30, pero bueno, nos queda un tiempo prudente.